Buenas tardes con todos. Me presento, soy Ángelo Sebastián Pantoja Martínez. El día de hoy daremos a conocer diferentes opiniones y argumentos sobre por qué consideramos que la pena de muerte no es una solución adecuada para combatir la delincuencia. También reflexionaremos sobre la importancia de los derechos humanos, el respeto de la vida y la posibilidad de la rehabilitación de las personas. Ahora presentaré a los invitados. Claudia Isabel Chávez, representante de los derechos humanos. Un aplauso, por favor. Yamile Valeria Andrade Sánchez, representante de la religión católica. Un aplauso. Valeria Dayana Celeste Yayabe García, quien representa a la familia, un familiar de una persona condenada a pena de muerte. Bueno, esperamos que esta presentación permita generar conciencia y promover el respeto por las diferentes opiniones. Empezaremos con la discusión. Bueno, comenzaremos con la primera pregunta a la representante de los derechos humanos. Por favor, de pie. ¿Por qué considera que la pena de muerte va en contra de los derechos humanos? Primero que nada, con ustedes muy buenas noches. Como representante de los derechos humanos, considero que al aceptar a legalizar la pena de muerte va en contra de los derechos humanos fundamentales, ya que se está vulnerando el derecho a la vida. También, como sabemos, los derechos tienen la finalidad de proteger la dignidad y la vulnerabilidad de las personas. Sabemos también que como Estado tienen la responsabilidad de la justicia y seguridad, pero eso no quiere decir que tienen el derecho de decidir quién vive o quién muere. Por eso también los derechos van de acuerdo con la justicia, ya que tienen la finalidad de legalizar y humanizar a su vez. Por ello también, esto no quiere decir que estamos defendiendo solo defender los derechos humanos y también aceptar las injusticias y minimizar los sufrimientos de las víctimas, sino también es dar un objetivo de que el Estado tome leyes más justas y a su vez más lógicas y éticas. Muy bien, muchas gracias. Sí, por favor. Continuamos con el familiar. De pie, por favor. ¿Cómo afectó emocionalmente a su familia la condena de su familiar? Bueno, principalmente esto afectó mucho emocionalmente tanto a los padres como a los familiares cercanos. Es decir, caímos en una depresión fuerte y en una extraña sensación de extrañar a ese familiar con el cual convivíamos durante toda una vida, lo veíamos y después de su partida sentimos mucho dolor. Bien, gracias. La siguiente pregunta para la representante de religión católica. De pie, por favor. De igual forma, ¿qué opina la religión católica sobre la pena de muerte? Bueno, buenas noches con todos. Nosotros estamos de acuerdo que la vida es sagrada y ustedes saben que solamente Dios es el que puede decidir quién vive y quién muere. Es por eso que estamos en contra de la legalización de la pena de muerte, porque solamente, les vuelvo a repetir, Dios es el que decide quién vive y quién muere, no nosotros. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el representante de los derechos humanos. ¿Qué riesgo existe si una persona inocente es condenada a muerte? Bueno, este es uno de los casos más graves que se podría decir que al legalizar la pena de muerte, ya que como se sabe todos, los sistemas, nada es perfecto y el sistema judicial no es la excepción. Entonces, han ocurrido bastantes casos, quizás no solo en el Perú, sino en varios países donde demuestran que han juzgado a personas inocentes y han llegado a después de tiempo, de años, dando a dar a conocer que eran inocentes. Pero esa decisión ya no es irreversible. No es lo mismo que decir que una persona fue
fue juzgado y le dieron cadena perpetua. Eso se puede revertir, se puede demostrar su inocencia. A cambio, alguien que ya está muerto no. Así que sería muy sería como muy estar en contra también que se tenga la legalización de la pena de muerte, porque una persona inocente y que muera por algo que no hizo, no es algo justo. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el familiar. ¿Te pido, por favor? ¿Considera que la pena de muerte también castiga a la familia del condenado? Considero que sí, porque como ya mencioné, esto nos dañó mucho psicológicamente a cada uno de nuestros familiares, no a los familiares nomás, sino a cada persona cercana a mi hermano en este caso. Y bueno, considero más que todo eso, que sí daña psicológicamente a cada uno de los familiares y personas cercanas. Muchas gracias. A la representante de religión, la siguiente pregunta, por favor, de pie. ¿Cree que una persona que cometió un delito puede cambiar y arrepentirse? Claro que sí, porque puede conocer a Dios y arrepentirse de sus pecados, lo cual le ayudaría mucho a surgir como persona para que pueda luchar con su vida, por decirlo así, ya que lo condenaron a pena de muerte, puede buscar refugiarse en Dios. Buscar ese perdón, Ese ¿no? perdón de Dios. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Con la representante de derechos. De pie, por favor. ¿Qué alternativas propone usted para el castigo de delitos graves sin aplicar la pena de muerte? Como mencioné, toda persona tiene derecho a la vida, incluso a las personas que han cometido delitos. Lo que se podría hacer más que todo el Estado es poner leyes que sean más justas, dando por ejemplo, cadena perpetua o tener una larga estadía en la cárcel. Pero eso no quiere decir que la pena de muerte sea algo correcto. Y darle trabajo ahí dentro de la cárcel, ¿sabes? Sí, Para que también. se gane ese lugar, por decirlo, ¿no? Sí, también eso y también fomentar lo que sea promover más seguridad a los sistemas y más que todo eso, ¿no? Darle más instrumentos para que se pueda realizar eso. Muchas gracias. Familiar, por favor, de pie. ¿Qué opinión tiene sobre realizar la pena de muerte por cadena perpetua? Bueno, yo opino que deberían de cambiar eso por mantenernos encerrados y no matarlos definitivamente. Como mencionó, eso es irreversible. En caso de que no sea algo verdadero y se esté falsificando a esa persona, se le esté echando la culpa a esa persona, entonces yo considero que sí, que deberíamos de cambiar esa legalización, deberíamos estar en contra de la legalización, en caso sea algo que no tengamos seguro. Gracias. Para el representante religioso, por favor, ¿bien? ¿La pena de muerte está de acuerdo con los valores cristianos? Con los valores cristianos. Claro, porque con los valores cristianos, ya que nosotros Promueven la vida, ¿no? promovemos el respeto hacia las personas e incluso nosotros lo que queremos es que una persona crezca como ser vivo que es. Muchas gracias. La siguiente pregunta para la representante de los derechos humanos. De pie, por favor. ¿Cree que el Estado tiene derecho a quitarle la vida a una persona? Como mencioné en la primera pregunta, ni el Estado ni nadie tiene derecho de decidir quién vive y quién muere. Y más que todo si no hay pruebas contundentes de que esa persona sí lo hizo, y entonces sería como hacer que la persona que lo hizo, sí, que no lo hizo,
esté juzgado inocentemente. Muchas gracias. ¿De qué va a poder familiar? ¿Qué se siente al pensar que una decisión judicial puede ser irreversible? Bueno, eso se siente muy mal. Es que deberíamos de tener empatía con los familiares a los que se le está condenando esto, ya que, como ya mencioné, a mí me pasó, a mis familiares me pasó que sufrimos mucho emocionalmente y tuvimos una decaída de tristeza o de incluso querer ir junto con él al cielo, y bueno, eso. Muchas gracias. Por favor, de pie la representante de limpieza. ¿Por qué considera importante defender el valor de la vida humana? Porque nosotros no decidimos quién vive o quién muere, solamente lo decide Dios. Como dice Éxodo 20:13, no matarás. Este versículo nos dice y nos hace recordar que la vida es sagrada. Y por eso es que nosotros estamos en contra de la legalización de la pena de muerte. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta para la representante de los derechos humanos. ¿La pena de muerte realmente ayuda a disminuir la delincuencia? En otros países que son más grandes que Perú, han aplicado lo que es la pena de muerte, en la cual eso no quiere decir que estén libres de la delincuencia, más bien lo hicieron más vulnerables. La delincuencia se mantiene y aplicando no va a cambiar casi nada. Gracias. Para el familiar, la siguiente pregunta, por favor, de pie. ¿Qué mensaje le daría a las personas que apoyan a la pena de muerte? Como ya lo comenté, les daría el mensaje de que tengan empatía con cada uno de los familiares y también con los que están condenados a esta pena de muerte, porque no es fácil procesar todo esto, toda la tristeza. No es fácil ni para los familiares ni para la persona que está siendo condenada. ¿Puedo preguntarle, su familiar, por qué fue condenado? Mi familiar fue condenado porque asesinó a alguien, pero no fue, ¿cómo se dice? Fue más que todo por defensa propia, pero no lo vieron así, no había pruebas y sin embargo fue condenado a penal. Muchas gracias. Para la representante religiosa, por favor, de pie. ¿Cómo influye el perdón y la misericordia en este tema? ¿Cómo influye el perdón y la misericordia en este tema? Que todos deben disculpar los pecados de las personas. O sea, si una persona que hace un pecado no debe decidir por sí mismo, sino el que decide es Dios. Así como Dios perdonó a tenemos el perdón de Dios, ¿no? Claro, todos lo hacen. Muchas gracias. La última pregunta para cada uno. Representante de los derechos humanos. ¿Qué tiene, por favor? ¿Cómo afecta la pena de muerte a la imagen y compromiso internacional de nuestro querido Perú? Sabemos que Perú participa de un tratado que es el Pacto de San José, en la cual la pena de muerte no está permitida, al sabor de que
Estado y de que sea tradición a la patria. Entonces, al aplicar la pena de muerte sería como incumplir ese tratado también. Sería como mostrar a un país que no está yendo de acuerdo a los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. Para el familiar, la última pregunta también. ¿Cree que su familiar merecía una oportunidad a rehabilitación? La verdad que sí. Él merecía una oportunidad de rehabilitación. Bueno, no solo en este caso, en varios casos deberían de rehabilitar a las personas. En caso de mi familiar, él no necesitaba rehabilitación porque él no lo hizo porque quería, sino lo hizo por defensa propia. Sin embargo, fue culpado de igual manera, pero sí, si hubiera personas que asesinan ya por traumas psicológicos, deberían de tener como que tratamiento en psicología por ese tema. La rehabilitación. Exacto. Claro, y lo que son, ahí siempre, como se dice, encuentran a alguien y lo culpan. Le echan la culpa de todo. Y por el dinero, por no tener el dinero, o por tener el dinero salen libres y otros de frente a la cárcel o por pena de muerte. Perdón, muchas gracias. Bueno, la última pregunta también para la representante religiosa. ¿Qué mensaje transmite la sociedad cuando acepta la pena de muerte? La sociedad lo cual debería hacer es responder con más violencia. Lo que debería hacer es buscar una solución para los problemas. Y como ustedes saben, la importancia, bueno, deberíamos promover la paz, la reflexión en el caso, para poder vivir en armonía. Muchas gracias. Bueno, después de escuchar las diferentes opiniones, podemos concluir que la pena de muerte genera consecuencias sociales, tanto emocionales y éticas muy importantes, ¿no? Aunque algunas personas creen que puede disminuir la delincuencia, también existen riesgos graves, como condenar a una persona inocente o afectar el derecho a la vida. Además, esta medida no soluciona completamente los problemas de inseguridad del país. Como grupo, consideramos que es mejor fortalecer la educación, la seguridad, la justicia y la rehabilitación de las personas antes que aplicar un castigo irreversible como la pena de muerte. Por ello, estamos en contra de la legalización de la pena de muerte en Perú, ya que creemos que debemos buscarse una solución más humana y justas para combatir la delincuencia. Muchas gracias.